Antes del tiempo, antes del espacio, antes de que existiera algo que pudiera llamarse universo. ¿Qué había? La ciencia ha intentado responderlo. La filosofía lo ha debatido durante siglos. Y la religión le ha dado nombres. Pero en realidad, nadie lo sabe. Y lo que estás a punto de escuchar desafía la lógica, la razón y tal vez incluso tu intuición más profunda. El Big Bang, un nombre simple para describir el evento más misterioso del universo. No fue una explosión en un rincón del espacio. Fue la expansión del propio espacio, desde una nada densa e incomprensible. En una fracción de segundo, lo que hoy es universo era más pequeño que un átomo, y sin embargo lo contenía todo: materia, energía, espacio y hasta el tiempo mismo. Pero aquí no termina el misterio. Porque si el Big Bang fue el inicio, ¿qué lo provocó? ¿Qué existía antes del tiempo? Si es que esa palabra siquiera tiene sentido ahí. ¿Había algo o no había absolutamente nada? En este viaje no solo exploraremos teorías científicas, exploraremos los límites del pensamiento humano y quizá descubramos que algunas respuestas no se encuentran en los telescopios, sino en las preguntas que aún no sabemos hacer. Imagina un punto más pequeño que un átomo, más denso que cualquier cosa que puedas concebir. Ese es el origen que sugiere la teoría estándar, una singularidad. Pero aquí ocurre algo fascinante. Las leyes de la física que conocemos dejan de funcionar. En ese instante inicial, la relatividad y la mecánica cuántica chocan brutalmente. Una explica lo muy grande, la otra lo muy pequeño. Pero ninguna puede describir ese momento cero con precisión. Entonces aparece el gancho. ¿Y si la singularidad nunca existió? ¿Qué si es solo el límite de nuestro conocimiento? Hay teorías que dicen que el universo nunca llegó a un punto infinito, sino que hubo una fase cuántica desconocida, más compleja. Una prehistoria del universo, aún velada por el misterio. ¿Y si hubo algo antes, pero no podemos verlo? La singularidad podría ser como un horizonte intelectual. Un lugar donde nuestras herramientas fallan y solo queda la especulación. Pero esto no es el fin. Es el comienzo de las preguntas más emocionantes de la ciencia. La idea de un universo surgiendo de la nada suena extraña. Pero si esa nada no es realmente nada, sino una forma exótica del vacío, entonces podríamos haber nacido de una fluctuación inevitable. ¿Y si el universo fue un accidente cuántico? El físico Stephen Hawking propuso que no hubo un antes. En su modelo de tiempo imaginario, el universo no tuvo origen, porque no hubo un borde donde empezar. ¿Y si el tiempo mismo es una ilusión? Todo esto nos lleva a una conclusión inesperada. Tal vez la singularidad no fue un punto físico, sino una idea matemática. Una forma de decir, hasta aquí llegamos. Y lo más emocionante, el universo podría haber surgido de una ley, no de una causa. Aunque no podamos ver lo que ocurrió antes del Big Bang, sí tenemos pistas claras de lo que pasó justo después. Y esas pistas nos cuentan una historia sorprendente, respaldada por décadas de observación y física avanzada. Todo comenzó con un evento conocido como inflación cósmica. No fue una explosión normal, sino una expansión del espacio a velocidades inimaginables. En una fracción de segundo, el universo pasó de un tamaño microscópico a uno astronómico. Fue tan rápido que ni la luz habría podido seguirle el ritmo. Durante esa inflación, se generaron pequeñas fluctuaciones cuánticas, imperfecciones diminutas en la densidad del universo. Aunque eran microscópicas, con el tiempo se convirtieron en galaxias, cúmulos de estrellas y finalmente en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque el universo dejó una huella, un eco de su infancia. La radiación cósmica de fondo es una tenue luz que nos llega de todas direcciones. Fue descubierta en 1965, casi por accidente, y cambió para siempre nuestra visión del cosmos. Esa radiación es como una fotografía del universo, cuando tenía solo 380.000 años. Su temperatura casi uniforme nos dice que, de algún modo, regiones opuestas del universo estaban conectadas, algo que solo puede explicarse si hubo inflación. Además,
podemos observar cómo se distribuye la materia en el universo actual. Lo hacemos midiendo la densidad de galaxias, cúmulos y el movimiento de la materia oscura. Todo encaja con los modelos que nacen justo después del Big Bang. Pero aquí viene lo más asombroso. Estas predicciones fueron hechas antes de que se descubrieran las pruebas. La teoría de inflación cósmica anticipó patrones que luego observamos en el cielo. Y eso es lo que hace tan poderosa a una teoría científica. No podemos viajar atrás en el tiempo, pero sí podemos reconstruirlo con evidencia. Es como resolver un crimen cósmico con pistas dejadas hace miles de millones de años. Entonces, aunque no sepamos qué ocurrió antes, sí entendemos con bastante precisión lo que pasó después. Y eso nos permite avanzar, no desde la oscuridad total, sino desde la tenue luz de ese primer gran destello. ¿Qué pasaría si el Big Bang no fue realmente el comienzo? Quizás solo fue una transición, un capítulo más dentro de algo mucho más grande. Una de las teorías más intrigantes es el Big Bounce, un modelo en el que el universo no nace, rebota. Imagina un cosmos que se contrae hasta un punto. Toda la materia, la energía, el espacio, colapsando bajo su propio peso. Y luego rebota, iniciando una nueva expansión, como si el universo inhalara y exhalara. Un universo que respira, colapso, rebote, expansión. Un ciclo eterno, sin un principio claro ni un final definitivo. Otros físicos plantean un universo cíclico, donde cada Big Bang es solo el eco de uno anterior, más allá del tiempo que conocemos, un tiempo que no avanza, gira, regresa, se reinventa. Y luego está el multiverso, una idea aún más radical, pero tomada en serio por muchos científicos, cada uno con sus propias leyes físicas, algunos con otras formas de materia o sin estrellas jamás, como una burbuja naciendo en un océano cuántico. Cada universo, una chispa entre millones, flotando en lo invisible. La expansión ultrarrápida podría generar múltiples regiones desconectadas. Nuestro universo, perdido en un mar de realidades que jamás conoceremos. Cada decisión genera un universo paralelo. Cada elección, cada probabilidad, ocurre en algún otro lugar. Pero, ¿cómo probamos algo así? ¿Cómo estudiar lo que quizá nunca podamos ver? Los científicos buscan patrones en la radiación de fondo, pequeñas anomalías, marcas sutiles que no encajan del todo. También exploran la forma del universo, su curvatura, su simetría. Cualquier rareza puede ser una pista. Estas anomalías podrían ser pistas, grietas en el velo del cosmos. Empujan los límites de la ciencia y de nuestra imaginación. Allí donde las certezas se acaban, empiezan las ideas valientes. ¿Es el universo una excepción? ¿O una regla más? ¿Somos únicos? ¿O solo una versión entre infinitas? Porque entender el origen del universo es también entender nuestro lugar en él. Y tal vez aceptar que no estamos tan solos como creemos. Para hablar de lo que ocurrió antes del Big Bang, primero necesitamos entender algo. ¿Qué es el tiempo? Suena simple, pero no lo es. Según la teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio no son entes separados. Forman una única entidad llamada espacio-tiempo, que se curva y se estira según la masa y la energía. Pero si el espacio y el tiempo nacieron en el Big Bang, entonces no tiene sentido hablar de un antes, porque antes implica tiempo. Y si el tiempo aún no existía, la pregunta se disuelve. Es como preguntar ¿qué hay al sur? Del polo sur. No hay un sur más allá. Es un límite conceptual. Pero eso no impide que los científicos exploren nuevas ideas. Una posibilidad es que el tiempo, tal como lo conocemos, emergiera de un estado más fundamental, como una propiedad colectiva del universo, no una constante universal. Algunos físicos creen que el tiempo podría ser una ilusión emergente, como la temperatura, que solo existe cuando muchos átomos interactúan. Entonces, ¿hubo una fase previa sin tiempo? ¿O con otro tipo de tiempo cuántico? Aquí entran las teorías que tratan de unir la gravedad con la mecánica cuántica. En ellas, el tiempo no es una línea recta, sino un patrón probabilístico. Un fenómeno que aparece solo cuando lo medimos. Y si el tiempo es emergente, ¿el espacio también?
El espacio podría no ser una escena vacía donde ocurren los eventos, sino el producto de relaciones entre partículas y campos. Algunas teorías cuánticas sugieren que el espacio podría estar compuesto por unidades mínimas, átomos de espacio, entrelazados como una red. En este contexto, el Big Bang sería el momento en que esa red comenzó a desplegarse. Esto transforma la forma en que entendemos el inicio del universo. Tal vez no hubo una chispa inicial, ni un instante cero, sino una transición de fase, como el agua que se congela o hierve. Un cambio de estado en la estructura misma del espacio-tiempo. Así, la pregunta ya no es ¿qué hubo antes?, sino ¿cómo surgió el tiempo que nos permite preguntar eso? En esta frontera del conocimiento, la ciencia se vuelve casi filosofía, pero no es un salto al vacío, es una invitación a repensarlo todo. El Big Bang no fue solo el inicio del universo, fue el inicio del contexto donde todo, incluso el tiempo, puede tener significado.